Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha tenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos, especulando y debatiendo apasionadamente. Vamos a hablar de Anne Derzel, de su vida en solitario, y de un nombre que sigue resonando con fuerza, Kerem Bürsin. Específicamente nos centraremos en esas declaraciones y rumores que sugieren que Kerem Bürsin fue, en su momento, el amor verdadero de Anne Derzel. ¿Fue una etapa pasajera o algo más profundo? ¿Qué hay detrás de estas afirmaciones? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, analizar las pistas y traerles la información más relevante sobre esta historia que ha cautivado a tantos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el torbellino de esta historia, quiero recordarles algo muy importante. Si todavía no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos contenido fresco, interesante y sobre todo, lleno de curiosidades sobre sus celebridades favoritas. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando. Ahora sí, hablemos de Anne Derzel. Desde que saltó a la fama, su vida personal, especialmente sus relaciones sentimentales, ha sido objeto de un escrutinio constante por parte de los medios y sus seguidores. Y es que cuando una figura pública es tan querida y admirada como Anne, cada aspecto de su vida se convierte en noticia. Tras su sonada ruptura con Kerem Bürsin, con quien compartió pantalla y una química innegable en Sen Kalkam, muchos se preguntaron qué vendría después para ella en el plano sentimental. La actriz ha mantenido un perfil relativamente discreto sobre su vida privada en los últimos tiempos, centrándose en su carrera profesional y en proyectos personales. Sin embargo, la sombra de Kerem Bürsin ha sido difícil de disipar por completo en el imaginario colectivo de sus fans. La relación entre Anne Derzel y Kerem Bürsin fue, sin duda, una de las más mediáticas y seguidas en Turquía y a nivel internacional. Su noviazgo nació en el set de rodaje de la exitosa serie que los catapultó a la fama mundial. La química entre ellos era palpable, tanto en la ficción como en la vida real, y esto alimentó la fantasía de millones de seguidores que deseaban verlos juntos más allá de las cámaras. Durante el tiempo que duró su relación, las redes sociales se inundaron de fotos juntos, de apariciones públicas cómplices y de gestos de cariño que confirmaban lo que todos sospechaban: estaban profundamente enamorados. Viajes, vacaciones juntos, apoyo mutuo en sus carreras, todo apuntaba a una relación sólida y feliz. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan intensas como fugaces. Su ruptura, anunciada en su momento, dejó a muchos fans desconsolados. Las razones oficiales nunca se aclararon por completo, y como es habitual, surgieron múltiples especulaciones, diferencias irreconciliables, presiones de la fama, agendas de trabajo incompatibles, la lista es larga. Lo que sí quedó claro es que ambos tomaron caminos separados, y desde entonces, ambos han estado en diferentes etapas de sus vidas. Y es aquí donde entra la pregunta clave: ¿fue Kerem Bürsin el amor verdadero de Anne Derzel? La frase que da título a nuestro vídeo de hoy, Anne Derzel solo Kerem Bürsin fue el amor verdadero, su confesión, nos lleva directamente a esta reflexión. Pero, ¿de dónde surge esta idea de confesión? Hay que ser muy cuidadosos al hablar de este tema, ya que las palabras pueden malinterpretarse o sacarse de contexto. A lo largo del tiempo han surgido diferentes entrevistas, declaraciones y reportajes donde se ha intentado dilucidar la naturaleza de su relación y el impacto que tuvo en ambos. En el contexto de las redes sociales y los medios de entretenimiento, es común que se amplifiquen ciertas declaraciones. A veces, una simple expresión de cariño o admiración puede ser interpretada como una confesión de amor verdadero. Es importante recordar que el concepto de amor verdadero es muy personal y subjetivo. Para Anne, como para cualquier persona, una relación puede haber sido profundamente significativa y llena de amor, incluso si finalmente no perduró. Hemos visto a lo largo del tiempo que, tras la ruptura, ambos han hablado con respeto el uno del otro en entrevistas. Kerem Bürsin, en alguna ocasión, ha mencionado la importancia que Anne tuvo en su vida y la admiración que siente por ella como persona y como profesional. Estas palabras, aunque no sean una confesión explícita en el sentido más dramático, sí sugieren que la relación fue muy importante para él y que guarda un cariño especial. Por su parte, Anne Derzel también ha sido reservada, pero sus gestos y su forma de referirse a su pasado sentimental a menudo transmiten un sentimiento de nostalgia o de aprecio por las experiencias vividas. Analicem. Os la palabra confesión.
Significa que ella misma ha dicho públicamente que Kerem fue el amor verdadero de mi vida. Hasta donde sabemos, no ha habido una declaración tan categórica y directa de Anne de Herzel en esos términos. Lo que sí puede haber son entrevistas donde se le pregunta sobre su relación con Kerem, y ella responde de una manera que deja entrever la profundidad de sus sentimientos en aquel momento. Por ejemplo, si en una entrevista se le pregunta sobre su relación más importante o la persona que más la marcó, y su respuesta se centra en Kerem, esto podría ser interpretado por algunos como una confesión de amor verdadero. Otro aspecto a considerar es la presión mediática. Cuando una pareja es tan querida, los medios y los fans a menudo buscan confirmación de que la relación fue algo extraordinario. Esto puede llevar a que se interpreten las declaraciones de una manera más enfática de lo que realmente fueron. Es como cuando un amigo dice te quiero mucho y si te quieren mucho sabes que es sincero. Pero si alguien quiere oír una declaración de amor eterno, quizás esa expresión se quede corta. Pensemos en la época en que estaban juntos. La serie Senkalkam era un fenómeno. Su química era tan real que el público creía en su amor tanto como en la trama. Por lo tanto, la idea de que Kerem fuera el amor verdadero de Ande no es descabellada para muchos de sus seguidores, simplemente por la intensidad que proyectaban. Ahora, ¿qué significa para Ande Herzel estar en solitario en este contexto? Significa que después de esa relación tan destacada, ha tomado un camino diferente. Esto no implica necesariamente que no guarde buenos recuerdos o sentimientos profundos por Kerem. La vida está llena de etapas y las relaciones, incluso las más intensas, pueden ser parte de un viaje de crecimiento personal. Ella ha seguido adelante con su carrera, ha trabajado en proyectos importantes, y ha sido vista en diferentes círculos sociales. Es importante diferenciar entre el amor de pareja y el amor en un sentido más amplio. Ande es una persona que irradia amor, hacia su familia, sus amigos, sus fans y su trabajo. Cuando hablamos de amor verdadero en el contexto de una pareja, nos referimos a una conexión especial, a una intimidad y a un compromiso que van más allá de una simple atracción. Las especulaciones sobre la vida sentimental de Ande Herzel y Kerem Bürsin persisten porque su historia juntos fue tan icónica. Los fans a menudo se aferran a esos recuerdos y esperan, quizás, un reencuentro o al menos una confirmación de que lo que vivieron fue algo verdaderamente especial. Si retrocedemos y analizamos las entrevistas de ambos, encontraremos momentos clave. Kerem, en varias ocasiones, ha hablado de Ande con gran respeto y cariño. Por ejemplo, en una entrevista para una revista, se refirió a ella como una persona increíblemente talentosa y con un gran corazón. Si bien no usó la frase «mi amor verdadero», sus palabras transmitían una profunda admiración y aprecio. Ande, por su parte, ha sido más cautelosa al hablar de su vida privada después de Kerem. Sin embargo, en algunas ocasiones, al ser preguntada por su relación pasada, ha evitado dar detalles explícitos pero ha transmitido un tono de respeto y aprecio por los momentos vividos. No ha desestimado la importancia de la relación, lo cual es un indicio de que fue significativa para ella. Podríamos interpretar la frase Ande Herzel solo Kerem Bürsin fue el amor verdadero su confesión, no tanto como una confesión literal y directa de Ande, sino como una interpretación colectiva o como el eco de declaraciones que sutilmente sugieren esta idea. Quizás en alguna entrevista Ande haya dicho algo así como, fue una etapa muy importante para mí y aprendí mucho de esa relación. Para un fan apasionado, esto podría traducirse en ella admite que fue el amor verdadero. El concepto de solo en el título también es interesante. Sugiere que Kerem fue el único amor verdadero que ha tenido, o que después de él, ha estado sola en ese sentido. Ambas interpretaciones son posibles y alimentan el debate. Si ella ha tenido otras relaciones importantes, pero la de Kerem se destaca por encima de las demás en términos de impacto emocional o mediático, entonces la frase podría tener sentido desde la perspectiva de los fans. Cuando Ande Herzel se muestra en público sin pareja, los rumores sobre posibles romances o la mención de Kerem Bürsin vuelven a surgir. Es la naturaleza de la fama y de las historias de amor que cautivan al público. La gente quiere creer en el amor de cuento de hadas, y la relación entre Ande y Kerem tuvo todos los ingredientes para serlo. Para concluir este punto, es fundamental ser objetivos. No hay una confesión explícita y pública de Ande Herzel declarando que Kerem Bürsin fue el amor verdadero de su vida en el sentido más literal. Sin embargo, sí existen testimonios y declaraciones de ambos, así como la intensidad de su relación y la química que proyectaban que han llevado a muchos fans a creer y a interpretar que, para ella,
Kerem Bürsin fue una persona que ocupó un lugar muy especial en su corazón, un amor que podría ser calificado como verdadero por su profundidad y significado en ese momento de sus vidas. La vida evoluciona, las personas cambian y las relaciones también. Lo que fue amor verdadero en un momento dado puede ser un recuerdo preciado y una lección aprendida en otro. Ahora, mirando hacia adelante, Hande Erçel sigue brillando. Su carrera profesional está en un momento de apogeo, y eso es lo más importante. Ha demostrado ser una artista talentosa y una profesional dedicada. Su vida personal, ya sea en solitario o acompañada, es suya y merece respeto. Y nosotros como seguidores debemos celebrar sus éxitos y apoyarla en cada paso de su camino. Hemos llegado al final de este viaje por la vida sentimental de Hande Erçel y su conexión con Kerem Bürsin. Hemos explorado las diferentes interpretaciones del título y las declaraciones que han alimentado el debate. Esperamos haberles brindado una perspectiva clara y detallada sobre este tema tan apasionante para muchos de ustedes. En resumen, hemos repasado la intensa relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, nacida en el set de Senkalkam, y cómo su química trascendió la pantalla. Analizamos la idea de que Kerem Bürsin pudo haber sido el amor verdadero de Hande, basándonos en la interpretación de sus declaraciones, la percepción pública y la intensidad de su noviazgo. Si bien no existe una confesión explícita y directa de Hande en esos términos, las palabras de ambos y el impacto de su relación han llevado a muchos fans a creer en la profundidad de sus sentimientos. Hemos destacado que el concepto de amor verdadero es subjetivo y que, independientemente de si fue o no el amor verdadero definitivo, la relación fue innegablemente significativa para ambos y dejó una huella imborrable en la memoria de sus seguidores. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su interés y su participación son lo que hacen que nuestro canal sea tan especial. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin fue el amor verdadero de Hande Erçel? ¿Qué significa para ustedes el concepto de amor verdadero en el contexto de la fama? Déjenos sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para recibir todas las notificaciones y sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.